A grabar las áreas protegidas en Bolivia. En primer lugar, lo que tenemos que definir nosotros, jóvenes, es qué es un área protegida. ¿Ya? ¿Qué es un área protegida en Bolivia? Y tenemos, bueno, varias definiciones, varios conceptos, pero según nuestra normativa vamos a entender al área protegida como aquel área natural con o sin intervención humana. Una de las principales características que tiene el área protegida es que puede tener intervención humana o no puede tener intervención humana, ¿no? Es un área natural. ¿Qué quiere decir? Que tiene bastante ecosistema natural, ¿ya? Existe bastante naturaleza. Entonces, un área protegida tiene esa característica. Otra característica del área protegida, que justamente su nombre dice área protegida, está protegida por una ley. Entonces, estas áreas protegidas tienen una normativa, tienen una regulación. El Estado declara su calidad como área de protegida, ¿no? ¿Cuándo sabemos que es un área protegida? Cuando el Estado, ¿no? Los organismos del Estado declaran a una área protegida, pero no solamente es declarar, ¿no? Esta área va a ser protegida, sino que tiene que tener su normativa, ¿ya? Está protegida por ley. Entonces, por ejemplo, hay muchas leyes que protegen a ciertas especies propias del lugar, protegen a ciertas especies, ya sean vegetales o animales o culturas, etcétera, que si alguien llega a transgredir la ley, está sujeto pues a sanción. Puede ser sanción de tipo económico, puede ser de sanción de tipo civil, incluso hasta de características penales, ¿no? Entonces, algo que debemos entender de las áreas protegidas es que lo declara el Estado, ¿no? El Estado va declarando las áreas protegidas y estas áreas protegidas cuentan con su normativa, cuentan con su ley, ¿ya? ¿Qué es un área protegida? También podemos entender es aquel lugar, espacio físico natural, el cual alberga una gran cantidad de biodiversidad, ¿ya? Un área protegida alberga una gran cantidad de biodiversidad. ¿Qué quiere decir la biodiversidad? Que vamos a encontrar fauna, vamos a encontrar flora, vamos a encontrar recursos hídricos, vamos a encontrar paisajes, vamos a encontrar restos arqueológicos, vamos a encontrar diversidad genética, ¿ya? Entonces, un área protegida, otra de las características del área protegida es que alberga una gran cantidad de biodiversidad. Y dentro de esta biodiversidad están la flora, la fauna, los recursos hídricos, etcétera, ¿no? Es otra característica de un área protegida. Con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio cultural y natural del país, ¿ya? Esto es muy importante conocer, identificar cuál es la finalidad de crear áreas protegidas. Es conservar, es preservar el patrimonio natural, el patrimonio cultural que tiene un país. Entonces, podemos definir a las áreas protegidas de manera genérica en estos cuatro conceptos, ¿no? Un área natural que puede tener o no puede tener intervención humana, está protegido por ley y es creado por el Estado, alberga gran cantidad de biodiversidad y tiene la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural de un país, ¿ya? Para eso se crean las áreas protegidas como tal. No es que alguien se le ocurra, allá puede ser un área protegida, no, sino que existen características que deben cumplir para ser nominados como áreas protegidas. Las fotografías que ven en el lado izquierdo son áreas protegidas que pertenecen a nuestro país, ¿no? A Polobamba, al Parque Nacional Toro Toro, Otuquis. Entonces, ¿cómo es que se entiende? ¿Cuál es el sistema? Ustedes pueden ver en este gráfico,
gráfico de jerarquía. Por ejemplo, al lado izquierdo tenemos las áreas protegidas como tal. Acá está la categoría máxima que es área protegida. Esta área protegida tiene 3 subdivisiones, se puede decir. En la primera subdivisión tenemos al Parque Nacional, en la segunda tenemos al Santuario Nacional y en la tercera tenemos al Monumento Natural. ¿Ya? Las áreas protegidas nuevamente se dividen en 3: Parque Nacional, Santuario Nacional y Monumento Natural. Entonces, eso es según nuestra normativa, según nuestra legislación. Cada país maneja su sistema de áreas protegidas distinto, ¿no? No es que todos manejan de la misma manera, sino cada uno maneja y administra sus áreas protegidas de manera diferente, ¿ya? Singular. Entonces, ¿qué es un parque nacional? ¿Qué características tiene? Un parque nacional es un lugar de protección estricta y permanente de muestras representativas de ecosistemas. ¿Cuál es la finalidad de crear un parque nacional? Es la protección estricta, ¿no? Proteger estrictamente y permanentemente las muestras representativas de los ecosistemas, ¿ya? No solamente se establece, no se crea un parque nacional solamente para proteger a una sola especie, puede ser, pero en realidad trata de proteger, trata de preservar, conservar el ecosistema. Por ejemplo, si hay un tipo de, digamos, el oso jucumari que está en peligro de extinción, vamos a poner, ¿no? El oso jucumari que está en peligro de extinción, obviamente se crea un parque nacional para poder cuidar el ecosistema, no solamente al oso jucumari, sino a todo el ecosistema que lo rodea, el medio ambiente que tiene. Ahí está, por ejemplo, los árboles, las plantas, los recursos hídricos, otros animales de los cuales el oso jucumari se alimenta, etcétera. Entonces, la característica principal de un parque nacional es que va a proteger estrictamente, ¿ya? Va a tener su normativa específica para poder permanecer, ¿viste? Las muestras representativas de los ecosistemas. Sabemos que con el tiempo todos los ecosistemas van cambiando, ¿no? Entonces, por eso dice tratar de proteger estrictamente y permanentemente. Al final va a cambiar, pero se trata de no generar el cambio más brusco, ¿no? Por ejemplo, en ecosistemas, por ejemplo, en la Amazonía boliviana, en Santa Cruz. Ustedes saben que por la deforestación se han ido talando, se han ido quemando, se han ido haciendo choqueos, se han ido eh, moviendo tierras, incluso desviar tal vez recursos hídricos, ¿no? Eso altera el ecosistema. Entonces, antes que pase eso, es que se han declarado algunos lugares naturales como parques nacionales, ¿ya? Nuevamente, su objetivo es proteger estrictamente y permanentemente. ¿Qué quiere decir? Que no solamente soy parque nacional durante el día y en la noche descansamos, no, sino la protección tiene que ser estricta, o sea, por más que alguien tenga dinero, alguien que sea eh, representante o un actor político o algún actor de tal lugar, quiera hacer una casa, ¿no? Ahí, o cazar algún tipo de animal, no, no se puede. Es un parque nacional y la protección es estricta. No, no importa quién o qué personalidad llegue a ese lugar, ¿ya? Y es permanente, es las 24 horas durante todos los días del año, en todo tiempo, en todo momento, en cada minuto, en cada segundo, ¿ya? Entonces, eso es lo que es un parque nacional. Está dentro de la primera categoría de lo que son las áreas protegidas. Como segunda categoría tenemos los santuarios nacionales. Los santuarios nacionales son aquellos sitios que albergan especies de flora y fauna silvestre endémica, amenazada o en peligro de extinción o un ecosistema singular. Santuario, ¿ya?
estos sitios naturales que albergan especie, flora o fauna silvestre endémica. A ver, Yuli, ¿qué será endémica? ¿Qué entiendes por endémica? Hola, hola, Yuli, ¿estás ahí? Sí, Luciana, no lo escuché bien. ¿Qué dijo? ¿Qué entiendes por endémica? ¿Qué será flora y fauna silvestre endémica? Mm, que algo está en peligro o algún peligro por la región. No exactamente. Cuando se menciona que un santuario nacional es un sitio o un lugar físico que alberga especies de flora y fauna silvestre endémica, primero, silvestre, sí, flora y fauna silvestre significa que no ha sido domesticado, ¿ya? Cuando se refieren a es una fauna silvestre, ¿no? Es que vive en su hábitat normal, ¿ya? Por ejemplo, los monos, ¿no es cierto? Algunos quieren tener de mascota monos en sus casas o tortugas, ¿no? O algunos tienen, no sé, roedores como mascotas. Ellos, por ejemplo, son domesticados, pero cuando nos referimos a silvestre que viven en su hábitat natural, ¿ya? Ellos aprenden a cazar, aprenden a sobrevivir, aprenden a recolectar, etcétera. Entonces, en los santuarios nacionales vamos a encontrar especies de flora, ¿no? O sea, plantas, etcétera, y fauna silvestre, ya que están en su hábitat. Endémica, ¿qué significa? Que son propias del lugar, que no han sido introducidas, que son originarias, si vale el término. Por ejemplo, en La Paz, los eucaliptos que tenemos en La Paz no son endémicos, no son propios de nuestro ecosistema, no es originario de nuestro ecosistema. Ustedes saben que los eucaliptos se han tenido que plantar por las características de humedad que tiene nuestra tierra, ¿no es cierto? En la ciudad de La Paz, por por las características de desnivel que hay, las montañas, etcétera, y como ha ido creciendo como ciudad, se han plantado eucaliptos para que puedan absorber la mayor cantidad de humedad y de esa manera se pueda evitar la, los desastres, las mazamorras de las montañas. Endémica significa un tipo de, es lo originario del lugar. Por ejemplo, en cuanto a flora, tenemos a la, ¿ustedes conocen la quisguara? ¿Han visto alguna vez lo que es la quisguara? Erwin o Fresia. Hola, hola, ¿están ahí? Sí, 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 sí. Ya, la quisguara es un tipo de flora endémica, es originaria. Normalmente la flora que tenemos en la ciudad de La Paz, en el departamento del Altiplano, en esta área del Altiplano, no tienen características de ser altas o muy grandes, ¿no? Sino la flora tienen por lo general eh, alturas medias, ¿ya? Entonces, endémica significa eso, ¿no? Lo original, ya que pertenece originalmente a ese lugar, que ha nacido, que es de este lugar. Entonces, en los santuarios nacionales se van a albergar especies de flora y fauna silvestre endémica. También se van a albergar especies de flora y fauna que están amenazadas o en peligro de extinción. Ya, por ejemplo, ustedes saben que tenemos el cóndor, una de las más grandes representaciones de los Andes bolivianos es el cóndor, ¿no? La cordillera de los Andes, y este estaba y aún todavía sigue en peligro de extinción, ¿no? Entonces se ha establecido un santuario ya para proteger a este tipo de especie y no ser luego
degradado, o sea, no llegar llegar a la extinción como tal, ¿ya? Puede ser también, se puede establecer un santuario nacional cuando se tiene un ecosistema singular, un ecosistema que no fácilmente se puede ver en cualquier lugar, ¿no? Por ejemplo, pueden ser algunos oasis, algunos ecosistemas donde albergan bastantes animales, ¿no? Eso. Y en la tercera categoría de áreas protegidas tenemos a los monumentos naturales. ¿Cuáles son los monumentos naturales? Se crean estos monumentos naturales para poder preservar rasgos sobresalientes de particular singularidad por su carácter especial. Pueden ser, por ejemplo, debido a su carácter paisajístico, escénico, formaciones geológicas, fisiográficas o yacimientos paleontológicos, ¿ya? Entonces, la característica principal del monumento natural es que eh, preserva estos rasgos sobresalientes de un lugar, ¿ya? Puede ser un paisaje, por ejemplo, puede ser un monumento natural, un paisaje que veamos, ¿no es cierto? Puede ser, puede tener, y no se ve en ninguna otra parte del mundo, o no se pueda, no tiene tales características. Puede ser también formaciones geológicas, fisiográficas o yacimientos paleontológicos. En Torotoro nosotros tenemos eso, ¿no? Por ejemplo, en las fotografías acá pueden ver en Bolivia los tipos de paisajes. Aquí está el cóndor, aquí tenemos aves que necesitan ser cuidadas. Entonces, cada una de estas, por ejemplo, esta está en la categoría santuario. El monumento natural puede ser de la característica paisajística. Miren, acá es como un oasis, eh, etcétera, ¿ya? Toro también. Entonces, las áreas protegidas se dividen en estas tres categorías a nivel nacional: Parque Nacional, Santuario Nacional y Monumento Natural. También tenemos dentro de las áreas protegidas a la Reserva de Vida Silvestre, que es otra categoría. Tenemos al área natural de manejo integrado, tenemos a la Reserva Natural de Inmovilización. Seguimos explicando otras categorías dentro de las áreas protegidas. Y la siguiente categoría es la Reserva de Vida Silvestre. ¿Cuál es el objetivo de crear estas reservas de vida silvestre? Bien, es proteger, manejar y utilizar sosteniblemente, bajo vigilancia oficial, la vida silvestre, flora y fauna silvestre, de acuerdo a la zona, ¿ya? Una reserva, por ejemplo, se trata de proteger una especie, digamos, ¿no? De algún tipo de flora o fauna. Vamos a suponer, digamos, el gato de monte que conocemos, ¿no? El gato de monte, ese felino que mide, es mucho más grande, pero tampoco llega a ser tan grande como los felinos de la jungla, como el tigre, etcétera, ¿no? Es más parecido a, la, a las panteras, ¿no? Son más medianas, etcétera. Entonces, por ejemplo, que se cree una reserva de vida silvestre, se va a encargar de proteger al gato de monte, va a tratar de manejar su población, o sea, para que pueda reproducirse, ¿no? Trata de manejar y utilizar sosteniblemente. Por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes alguna vez que un tipo de especie se ha ido reproduciendo de manera descomunada, ¿no? Eso pasa normalmente en los roedores. ¿Se acuerdan ustedes cuando ha habido la plaga en Caranavi, si no me equivoco? Bastantes roedores, bastantes ratas estaban llegando al pueblo de Caranavi. ¿Han escuchado esa noticia? Yo no le hice, no sabía nada, che. Ya. Bueno, ha sido de carácter nacional, ¿no es cierto? Y ha traído una enfermedad. Entonces, se crean estas reservas de vida silvestre justamente para proteger, si es que está en caso de extinción, una especie, manejar, o sea, controlar la situación poblacional, porque puede descontrolarse, ¿no?
ustedes saben que debido al cambio climático las especies van migrando de un lugar a otro. Y en este caso ha ido desapareciendo, dice, las serpientes de monte, ¿no? Por ese lado de los yungas. Y esto debido a que muchos pobladores han ido cazando a la serpiente por sus características en cuanto a la gastronomía, ya por su carne y también obviamente por la piel que tiene para poder crear ciertos bienes. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Obviamente, cuando la rata o los ratones no tienen dentro de la cadena trófica, no tienen una especie que pueda controlar su población, llegan a reproducirse de manera descontrolada. Y sucede lo que ha pasado en Caranavi, ¿no? Varios roedores han llegado incluso a los hospitales, a la ciudad, y ha habido como que un mal luego ha sido problemático para las personas que viven allá, ¿ya? Entonces, crea las reservas de vida silvestre para poder proteger, manejar y utilizar esta palabra que ustedes saben bien, sosteniblemente, ¿no? Bajo vigilancia oficial. La vida silvestre, flora, fauna silvestre de acuerdo a la zona, ¿ya? Entonces, cuando ustedes van a mencionar la palabra reserva de vida silvestre, tiene que estar en su cabeza que se está controlando la población, el ecosistema de un tipo de especie, ya sea en cuanto a la flora o la fauna, ¿ya? Otra categoría dentro de áreas protegidas tenemos al área natural de manejo integrado, cuya función es compatibilizar la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible de la población local. Un área natural de manejo integrado va a, como dicen, ¿no es cierto?, compatibilizar entre conservar, o sea, voy a conservar mi diversidad biológica, ya, pero también voy a equilibrar con el desarrollo sostenible de la población que se encuentra en el lugar. Un área natural de manejo integrado, dentro de un área natural de manejo integrado podemos encontrar flora, fauna, diversidad biológica, pero también podemos encontrar población local, ya una cultura que ha estado viviendo allá. Si ustedes recuerdan, en el anterior módulo hemos visto las 36 culturas y que, como les decía ayer, no están localizados pues solamente en la ciudad, sino están localizados en varios espacios físicos de nuestro territorio donde no son espacios naturales, ¿no es cierto? Pero que ellos por su cultura conviven con con la diversidad, biodiversidad. Se crean áreas naturales de manejo integrado justamente para que la población que está ahí localizada pueda seguir realizando sus actividades cotidianas según su cultura. Por ejemplo, el cazar de manera tradicional mediante unas flechas, el pescar, ¿no? De manera tradicional en los ríos o afluentes hidráulicos, etcétera. Se crean las áreas naturales de manejo integral para poder crear un desarrollo sostenible. La comunidad aprovecha los recursos en donde se ha establecido sin generar un aprovechamiento descontrolado. Entonces, cuando vean la inscripción de área natural de manejo integrado, debe venir a su cabeza, también existe población local, ¿ya? La siguiente categoría es la reserva natural de inmovilización. Una reserva natural de inmovilización son aquellas áreas que al ser evaluados demandan su protección, pero que requieren de más estudios para su recategorización y su zonificación definitiva. Nuevamente, estas reservas naturales de inmovilización son aquellas que están todavía a hacer, se tienen que realizar más estudios para recategorizar, ¿no? Su estado. Entonces no se puede, por eso le pone inmovilización. Se deben realizar más estudios, ¿no? Pero de todas maneras, igual demanda protección
igual requieren más estudios para poder categorizarlo como tal vez área natural de manejo integrado o reserva de vida silvestre o parque nacional, etcétera. ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Todo entendible, le hice. Ninguna pregunta Y ya, por mi entonces, parte. ya, a ver, voy a hacer yo una pregunta. ¿Cuántas categorías Dale. entonces hay dentro de las áreas protegidas? Lo que hemos visto es 6, dice. 6 categorías, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles son, Yuli? Yuli, antes que se acabe el tiempo, Yuli. Dice, no le escuché bien en sí esa parte, entonces no le escuché bien. Se le escuché medio cortado y entonces no es bien. Ya, Pero, ¿cuáles son esas 6 categorías dentro de las áreas protegidas? ok. Uno son el Parque Nacional, el Santuario Nacional, los monumentos naturales y el otro era, ¿cómo se llama? Ay, el, Te lo estoy poniendo ahí para que puedas leer. Hola, Yuli. dice, dice, Me has mencionado 3. Parque Nacional, Santuario Nacional, Monumento Natural. Te faltan 3. ¿Cuáles son esos 3 que faltan? perdón, es que se me cortó un poco la señal. Le decía la reserva de vida silvestre, las áreas naturales de manejo integrado y la reserva natural de inmovilización. Dice, en la Reserva Nacional de Inmovilización, ¿qué reservas puede haber aquí en Bolivia de eso? ¿Cuál es o sea, a ver, ¿me repites tu pregunta, por favor? La Reserva Nacional de Inmovilización, Ujú. ¿aquí en Bolivia existe o no existe? Existen, pues tenemos. ¿Cuál sería Ahora, uno así? la Reserva Natural de Inmunización, la de Ulla Ulla, por ejemplo. Ahorita justamente íbamos a entrar a eso. Reservas nacionales de inmovilización, los parques nacionales, las áreas naturales de manejo integrado. Estas reservas naturales de inmovilización, eh, todavía se realizan los estudios para saber en qué categoría poner, ¿no? Pero eso no quiere decir que mientras se hacen los estudios vayan a hacer lo que quieran las personas o no, no exista un control. Por eso se llama de inmovilización, ¿ya? Obviamente estas reservas se sabe que sí tienen una característica de cuidado que requieren, ¿ya? Ya, a ver, y finalmente una pregunta voy a lanzar para Precia. Dime la característica que tiene un monumento natural. Hola, Frecia. Lice, buen día. Sí, ¿qué características tiene el monumento natural? Sus paisajes y sus yacimientos paleontológicos y geológicos. Ya, ¿qué preserva? Los rasgos sobresalientes, decíamos, ¿no ves? Un monumento, Sí, sí, algo que sea muy sobresaliente, por ejemplo, las fotografías acá, puede ser un monumento natural, los nidos de los cóndores que se encuentran en la parte de los Andes, digamos, ¿ya? Algo que sobresalga. Pueden ser, como dices, de característica paisajística, ¿no? Por ejemplo, aquí este paisaje pareciera que tú estás en el cielo, ahí están las nubes. Puede ser escénico,
¿no? Como decía, puede ser dentro del desierto los famosos oasis, ¿no? Todo un desierto ves y ahí puedes encontrar un oasis. Puede ser formaciones geológicas, eh, por ejemplo, los tipos de rocas que tenemos o las características de la tierra que tenemos en la cordillera, ¿no? Por ejemplo, en el Chochis hay una formación, todo el Chochis conocen, es en Santa Cruz. Vamos a ver fotografías más adelante. Sin embargo, es una formación rocosa bien interesante. Ya todo es flora, flora, fauna, y ahí como que un monumento justamente parece, ¿no? Hecho por la naturaleza, ¿ya? Yacimientos paleontológicos, lo de Toro Toro, donde se encuentran, alguna vez les había comentado que Toro Toro parece que ha llegado el meteorito y ha levantado la tierra como si fueran olas de mar, ¿no? Eso, por ejemplo, también